Sí, buenas tardes. Agradezco al comité organizador y a la especial doctora Valderrábano por la invitación a este excelente simposio y vamos a platicar un poquito de un tema que es tanto complicado para el entendimiento general, puesto que las taquicardias ventriculares siempre han sido como el coco de todo mundo, ¿no? Y en especial en la etapa de la pediatría, puesto que nosotros los pediatras no vemos tan frecuente las taquicardias ventriculares como se ven en la etapa de los adultos. Y debemos de comenzar por los conceptos más básicos, de definir que la taquicardia ventricular es la taquicardia que se origina por debajo de la bifurcación del tronco común del haz de His, y esto es una situación meramente anatómica. La epidemiología de estas arritmias más o menos abarcan 0.2 a 0.8 por cada 10.000 niños, y más o menos el 54% llegan a presentar remisión en forma espontánea en aquellos que no tienen cardiopatía. Esto es muy difícil comparar los grupos que ahorita vamos a continuación a mencionar cuando se asocia una cardiopatía o alguna alteración anatómica, puesto que cambia totalmente el pronóstico. La TB sostenida es de 1.1 por cada 100.000 y de estos el 50% está asociado a una cardiopatía, es decir, que cuando tenemos una arritmia más considerable, generalmente hay un trastorno anatómico que está debajo o alguna alteración funcional que está debajo del origen de esta arritmia. La mortalidad está ligada a la presencia de cardiopatía, como comentamos, y a muerte súbita hasta el 30% dependiendo de la patología que consideremos. Esta es la clasificación que les comentaba de manera etiopatológica, en la que podemos de alguna manera hacer más simple los grupos, el que está ligado a una cardiopatía y el que no tiene cardiopatía. Cuando está ligado a una cardiopatía, tanto puede ser congénita como pasa en las cardiopatías congénitas o en los tumores intracardíacos, o de tipo adquirido como ocurre en las cirugías de corazón o en los procesos inflamatorios como la miocarditis. Desde el punto de vista de los corazones aparentemente sin alteraciones estructurales mayores, tenemos los grupos principales, la idiopática, donde se encuentran todas las taquicardias de tracto de salida, las fasciculares, los trastornos metabólicos y la utilización de fármacos como consecuencia de iatrogenia generalmente, y en especial las canalopatías que ya se han hablado el día de hoy. Cuando pensamos en un paciente que tiene un trastorno por una miocarditis, ocurre primero un proceso inflamatorio intenso en el músculo, y posteriormente cuando ocurre un proceso de cicatrización o de fibrosis es cuando generalmente aparecen las arritmias. Y desde el principio podemos encontrar alteraciones en el músculo cardíaco que finalmente pueden orientarnos a la presencia de las arritmias para un futuro. Cuando hablamos de tumores intracardíacos, a veces la primera manifestación del tumor es justo la arritmia, es decir, desde que el niño está pequeño, manifiesta una taquicardia ventricular de tipo incesante que se mantiene durante las etapas tempranas de la vida, que en ocasiones llega a producir una taquimiocardiopatía, y son taquicardias que pueden durar inclusive más del 80% del día, y generalmente es un estímulo constante en la zona alrededor del tumor, que es la parte arritmogénica. Si lo dividimos en los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico y los que no tienen corrección, como los tumores intracardíacos y las miocardiopatías como la hipertrófica o la dilatada, tienen un comportamiento clínico particular diferente, mientras que aquellos en la etapa de corrección quirúrgica generalmente hacen arritmias en dos puntos: inmediatamente postquirúrgico y posteriormente a largo plazo, después de 5 a 10 años de operados, mientras que en las que no tienen corrección quirúrgica pueden inclusive tener manifestaciones muy importantes de la etapa aguda y seguirse de manera continua, inclusive en etapas crónicas. La fisiopatología generalmente está relacionada al tipo de lesión o de secuela que esté presente, ya sea porque es asociada a un proceso quirúrgico o un proceso inflamatorio, a defectos residuales o material protésico que se dejó en la reparación, y finalmente al final del camino va a presentar hipertrofia, fibrosis, dilatación, inclusive insuficiencia cardíaca, y esto va a generar los focos de arritmias, ya sea por un mecanismo o por otro, y que inclusive puede generar fibrilación ventricular. Cuando tenemos el punto de vista de los pacientes que no tienen cardiopatía, los trastornos metabólicos siguen siendo una causa frecuente, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Tanto la hipercalemia como la hipomenesemia son dos de los factores que predisponen a estas arritmias. El uso de fármacos como digoxina, los antiarrítmicos, sobre todo clase 3, y algunos anorexigénicos pueden provocar también la presencia de arritmias ventriculares.
Los grupos que vemos generalmente no asociado a alguna alteración de este tipo está dividido en los idiopáticos y las canalopatías. Vamos a hablar un poquito más o menos en general de las taquicardias. No nos centraremos a cada uno en particular porque por cuestiones de tiempo y porque llevaríamos aquí horas platicando de las arritmias. Pero al final del camino, todos los mecanismos conllevan a los tres mecanismos básicos, generalmente un foco automático o un mecanismo de reentrada que ocurre alrededor de alguna alteración de conducción lenta, ya sea ocasionada por fibrosis o por lesiones o por parches. Me pareció conveniente hablar un poquito de las definiciones básicas de las taquicardias, puesto que a veces vemos las taquiarritmias de manera rápida y a veces los conceptos básicos pasan desapercibidos y me parece que son importantes para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. Por ejemplo, una taquicardia ventricular no sostenida es de 3 latidos o más y que tiene una duración menor a 30 segundos. Entonces, por ejemplo, esta taquicardia ventricular fascicular, podemos observar cómo hace 4 latidos y posteriormente se limita, ¿no? Es una no sostenida. La sostenida es aquella que dura más de 30 segundos o que tiene menos, pero con repercusión hemodinámica importante. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, un paciente con una tumorización intracardíaca que hace taquicardia ventricular todo el día. La taquicardia ventricular monomórfica, como su nombre lo dice, es la taquicardia que tiene complejos QRS de la misma forma durante todo el tiempo de la taquicardia, o sea, una sola morfología. Por ejemplo, en este Holter, en un paciente de 18 años que se quejaba de palpitaciones, y vean ustedes cómo tiene su taquicardia monomórfica que justo le causaba palpitaciones. La polimórfica, los complejos QRS son de diferente forma y en la misma taquicardia, es decir, durante el proceso de la taquicardia cambia la morfología. Por ejemplo, en este paciente que tiene una tosía de puntas, vean ustedes entre latido y latido, siempre hay cambio de la morfología. La incesante, aquella que dura más del 80% del día. Vean aquí un ejemplo, una taquicardia ventricular fascicular, que está de incesante, vean las ondas P disociadas. Es decir, no tiene una conducción 1 a 1. Si vemos la gráfica de las horas, vean cómo nuestro paciente, el porcentaje de frecuencia cardíaca está más arriba del 110, 120, que está todo el día en taquicardia. Vean cómo aquí se ve mejor en la otra. Todas las frecuencias, miren, donde está el límite de 100, todas están arriba durante todo el día. Por eso estas personas en algún futuro pueden hacer taquimiocardiopatía. La clasificación electrocaráfica, que es la más clásica, la divide en dos, en monomórfica y polimórfica, ya hablamos más o menos de cada una, y la clásica generalmente va acompañada de un QRS más de 120. Esto principalmente en los adultos o en los adolescentes, pero para los niños debemos de considerar cifras más bajas como desde 90 a 100 milisegundos. Y puede ser que curse con un QRS menor de 120, que ya comentamos, depende de eso de las percentiles para la edad, pero digamos como cifra para recordar, arriba de 120 y abajo de 120. La TB lenta o ritmo ventricular acelerado también puede formar parte del diagnóstico diferencial y los focos parasistólicos. Mientras que la polimórfica principalmente hay dos tipos, la taquicardia helicoidal, la torcida de puntas y la bidireccional. Y durante esta puede uno observar también capturas o fusiones igual que en la monomórfica. Por ejemplo, la taquicardia ventricular, las características electrocardiográficas que la distinguen, aquí voy a invertir un poquito, por ejemplo, los criterios de Brugada que fueron publicados, donde principalmente empezaba todo con ver la ausencia de complejos RS. En los niños a veces es más conveniente empezar con ver si tienen disociación, puesto que la disociación atrioventricular es un poco más específica si la encontramos para diagnosticar taquicardia ventricular, dado que en nuestros pacientes muchos de los que tenemos ya han sido operados y los QRS ya no son tan confiables o tienen unas morfologías totalmente distintas a las habituales que tenían cuando tenían un corazón no operado. Posteriormente debemos de ver si hay concordancia negativa o positiva desde B1 a B6, es decir, que todas sean positivas o negativas, la ausencia de los complejos RS, y si los hay que medir del inicio de la R al nadir de la S y ver si dura más de 100 milisegundos. Si es así, entonces lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Y por supuesto, si encontramos latidos de fusión o de captura, podemos apoyar el diagnóstico. En este chico de 16 años, podemos observar cómo se ve la onda P disociada.
en un paciente que tiene una taquicardia ventricular fascicular, que conduce con bloqueo de rama derecha, con el eje superior. Esta es una captura sinusal, vean ustedes cómo va la taquicardia y se adelanta un complejo angosto, que es una captura sinusal. Un latido de fusión, a veces no es fácil encontrarlos, pero cuando ven ustedes que durante el transcurso de la taquicardia algunos latidos cambian un poco la morfología y semeja un poco a la que tenía en ritmo sinusal, probablemente sea una fusión. La polimórfica, ya comentábamos que hay cambios en la morfología QRS, pero este es un cambio que ocurre latido a latido, un cambio constante en el eje del QRS y puede degenerar fácilmente a fibrilación ventricular. Cuando uno ve el complejo cómo empieza a degenerar y por momentos llega a ser completamente desorganizado como una fibrilación ventricular. Para efectos prácticos, la polimórfica se clasifica en la bidireccional y la polimórfica verdadera, que es la que comentamos como la torcida de puntas, y la bidireccional se engloba en dos grupos, aquellos que están relacionados a la miocarditis y la intoxicación por digital, y el que está relacionado a las canalopatías, ¿no? Tanto la catecolinérgica como el síndrome de Arsent-Tawil. Este es un ejemplo de taquicardia bidireccional. Vean ustedes cómo el frente de onda cambia, totalmente cambia el eje y posteriormente degenera. ¿Qué hacer para la evaluación? Punto número 1, hay que ver la edad del paciente. No es lo mismo encontrar una taquicardia ventricular en un bebé que verla en un adolescente, porque las características de presentación son totalmente distintas. Los bebés muchas veces ni siquiera tienen algún síntoma, mientras que los niños más grandes evidentemente pueden quejarse de síntomas, dolor precordial, palpitaciones, e inclusive el síntoma cardinal con el que debuta un adolescente es justo con síncope. Entonces tiene uno que poner mucha atención en ver qué características tiene ese síncope, puesto que el síncope no podría ser necesariamente neocardiogénico, también podría estar incluida como diagnóstico diferencial en taquicardia ventricular. Hay que ver la frecuencia de los síntomas, la intensidad de los síntomas, la complejidad de la taquicardia ventricular una vez documentada, y tratar de identificar un presunto sitio de origen, y por supuesto qué tanta repercusión hemodinámica tiene el paciente, porque dependiendo de eso es como tomaremos decisiones terapéuticas. Lo que uno debe de siempre tener en la mente, y por eso se los recalco aquí, es que cuando una persona tiene un síncope, pero este es precedido de palpitaciones o dolor precordial intenso, siempre hay que descartarse la posibilidad de que haya alguna alteración arrítmica primaria en el corazón o secundaria, pero que ocurra como consecuencia de una arritmia. Si este ocurre durante el esfuerzo físico máximo, si ocurre durante la posición supina, es decir, cuando el paciente está totalmente en reposo, si no hay periodo prodrómico, y evidentemente si hay datos de una crisis convulsiva que puede semejar o parecerse a un síndrome Stock-Adams. Si esto ocurre, hasta no mostrar lo contrario, ese paciente debe tener una taquiarritmia importante, probablemente ventricular. La evaluación debe iniciar siempre con la revisión del paciente y posteriormente completar con estudios diagnósticos. Aquí no voy a ahondar mucho, puesto que esta parte es la forma de que se les evalúa en general, pero que cada uno tiene sus indicaciones particulares, pero siempre no olvidar que un paciente con taquicardia ventricular documentada debe de descartarse siempre una alteración anatómica y por supuesto una situación funcional. De ahí pues que debe de completarse evaluaciones siempre con Holter prueba de esfuerzo, o casi siempre con Holter prueba de esfuerzo, y en muchos de los casos estudio electrofisiológico. Hoy día ha cambiado un poco el enfoque del estudio electrofisiológico, ya no se usa solamente para diagnóstico, sino también para fines terapéuticos. Este paciente de 18 años que se queja de palpitaciones, se le hizo un Holter y vean cómo tiene dupletas de un foco monomórfico. Cuando hacen esfuerzo, algunas de las arritmias dependen de catecolaminas, por lo tanto, cuando aumenta la frecuencia cardíaca y el estímulo de las catecolaminas, comienzan a aparecer extrasístoles. Y eso puede ayudarnos a diferenciar cuáles son aquellas que requieren tratamiento, por ejemplo. En forma burda, para la evaluación de estos pacientes, si consideramos que el QRS normal de un niño debe ser abajo de 90 milisegundos en promedio, entonces si este durante la taquicardia es mayor de 90 y la conducción atrioventricular es menor de 1 a 1, entonces evidentemente la posibilidad principal es taquicardia ventricular. Pero esto es una forma simple de abordarlo. Ya sabemos que si la conducción es 1 a 1, podría tratarse inclusive de una taquicardia supra con aberración. Vean, por ejemplo, aquí está el ejemplo de un paciente con taquicardia ventricular y la onda P va disociada, obviamente la conducción es menor a 1 a 1, y esto es altamente sugestivo de la posibilidad de una taquicardia ventricular.
¿Qué pasa cuando es una taquicardia supraventricular aberrada? Si uno ve la onda P, pues vemos una conducción 1 a 1 y observen cómo uno de los criterios que comentamos al principio, que era la concordancia negativa o positiva de las precordiales y la ausencia de complejos RS, y vean cómo vemos aquí complejos RS prácticamente en todas las precordiales, es decir, es reposición hemodinámica importante, ya sea como pérdida de estado de alerta o hipotensión significativa, podemos inclusive desfibrilar al paciente. El contexto cambia cuando estamos en una situación extrahospitalaria. Cuando estamos en una situación extrahospitalaria, si vemos una situación súbita, un paciente que se desmaya de forma súbita, que está relacionado con el esfuerzo y que no hay episodio prodrómico, entonces si está inconsciente y no hay pulsos, debemos de activar el sistema de emergencia, solicitar un desfibrilador e iniciar RCP. Esa es la parte primerita que tiene uno que hacer. Si el paciente está consciente, hay pulso presente y no hay una reposición hemodinámica importante, entonces activamos el sistema de emergencia, hacemos una evaluación diagnóstica, obtenemos un electrocardiograma completo y valoramos si se debe trasladar a un hospital para completar más evaluación. Ahora, ya que tenemos el desfibrilador, tenemos que saber si es un ritmo desfibrilable o no. Si sí lo es, entonces debemos de considerar desfibrilar a 2 a 4 joules por kilo, dependiendo del caso. O inclusive, si es un paciente que puede cardiovertirse, pues la presencia de QRS, podemos hacer una cardioversión eléctrica. Si no es así, entonces hacemos lo mismo, todo el RCP y valoración diagnóstica nuevamente para considerar la posibilidad de diagnóstico y un tratamiento preciso. En los desfibriladores automáticos externos, estos son muy fáciles de usar, se colocan los parches, uno del lado derecho del esternón y otro en el apex, y va uno siguiendo la instrucción y tal cual así dice, desfibrile ahorita, ¿no? Entonces, si se desfibrila, entonces esta prueba de errores, entonces es relativamente simple, pero vaya, pues en nuestro país todavía no hay muchos lugares, pero bueno, la idea es que en el futuro lo encontremos, si no en cada esquina, por lo menos muy cerca de algunos lugares, sobre todo lugares concurridos o donde hay personas que practican deporte de alto rendimiento. Ahora, las polimórficas, además de este algoritmo, debemos de considerar el tratamiento con magnesio intravenoso, el tratamiento con beta bloqueadores o lidocaína, y no administrar medicamentos que puedan alargar el intervalo QT, como la amiodarona, la flecainida o la propafenona. Ya una vez que controlamos el episodio agudo, dirigimos el tratamiento de acuerdo al tipo de taquicardia que encontremos, y con esto podemos, por ejemplo, dirigir, en caso de que se trate una fascicular, podemos tratar con verapamilo, o algunas del tracto salida pueden responder a adenosina, las polimórficas o QT largo puede responder hasta magnesio. Entonces se establece tratamiento y ya se dirige y se completa la evaluación dependiendo de cada paciente. Y aquellos pacientes que tienen cuadros significativos donde tuvieron que reanimarse como muerte súbita recuperada o cuadros muy significativos de taquicardia ventricular que comprometieron la vida, puede uno indicar un desfibrilador automático implantable, o ya sea en aquellos pacientes que tienen un daño tan importante que puede ocurrir eso en cualquier momento, como cuando hay una microhepatía dilatada con funciones ventriculares muy limitadas, y eso podría ponerse en un desfibrilador como prevención primaria. Ya si ocurre un evento, ya sea ligado a alguna de las canalopatías o alguna cardiopatía, bueno, entonces de forma dirigida puede uno hacerlo para prevención secundaria. En las cardiopatías congénitas, la presencia de muerte súbita recuperada es una indicación clase 1 para estos pacientes. Lo mismo puede pasar con la microhepatía dilatada con disfunción ventricular importante, o la hipertrófica o microhepatía ritmogénica si encontramos una TV sostenida o fibrilación ventricular documentada.
Y finalmente, bueno, las canalopatías como el QT largo, TB polimórfica, catecolaminérgica o síndrome de Brugada, si ocurre muerte súbita recuperada. Si no está recuperada, pues no se lo ponemos, ¿eh? Bueno, caso clínico número 1. Vamos a ver cómo aprendieron estos conceptos básicos. Yo creo que sí los aprendieron rápido porque es, digamos, básico, ¿no? Entonces, paciente de 4 años previamente sano, historia negativa para arritmias, cardiopatía y muerte súbita. Inicia a los 4 meses previo a su ingreso con dolor abdominal, palidez generalizada, diaforesis y trae un síncope con recuperación total. Un mes previo a su ingreso, 3 episodios de síncope. Acude a un hospital cercano donde al ver que tiene síncope y el paciente se queja de palpitaciones, bueno, pues entonces se dicen, probablemente es una taquicardia supraventricular y inician tratamiento con amiodarona. Sigue quejándose de palpitaciones y entonces dan tratamiento con propafenona. Inclusive dieron los dos juntos. Luego, documentaron una taquicardia QRS ancho, le dieron tratamiento con lidocaína. Mejora y egresa solamente con propafenona. Un poco extraño el manejo, ¿verdad? Pero así fue. Un mes después, tiene un episodio de síncope durante el reposo con cianosis generalizada, autolimitado, duración de más o menos recuperación en 5 minutos, se recupera totalmente. Y entonces acude a la institución para revisión y para que lo evaluemos y le demos tratamiento. Entonces, evidentemente, cuando lo vemos, lo hospitalizamos, le quitamos los medicamentos porque nos pareció que estaba pasado de medicamentos y como en el electrovasal veíamos ahí algunas alteraciones eléctricas sugestivas de la posibilidad de que tuviera un problema en el QT, entonces quitamos los fármacos y durante el transcurso de la tarde-noche, la enfermera llama al residente de guardia y le dice, doctor, creo que tiene interferencia en nuestro monitor. Y fíjese que nuestro paciente ha estado dormidito todo, ¿no? Y entonces cuando ven el monitor, pues evidentemente vieron esto que ven ustedes ahí. Y entonces ven cómo al inicio aparece extrasístole y posteriormente desencadena la taquicardia polimórfica. Y es increíble cómo haya aguantado como si nada este chavito. Porque está vivo, ¿eh? 220 latidos por minuto. Y eso sí lo pueden contar, porque en algunos ni se puede contar. Pregunta 1. ¿El diagnóstico más probable es? A. Taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Taquicardia ventricular polimórfica sostenida. Taquicardia ventricular bidireccional no sostenida. Taquicardia ventricular fascicular no sostenida. ¿Quién dice A? B. Muy bien. C. Y D. No, ¿verdad? Perfecto. Evidentemente es polimórfica sostenida. No tenemos que esperar los 30 segundos. O sea, este paciente ya estaba inconsciente. Entonces, evidentemente es sostenida a pesar de que dura menos de 30 segundos de lo que haya durado. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes tratamientos puede estar contraindicado en este paciente? A. Magnesio. B. Esmolol. C. Amiodarona. Y D. Desfibrilación. Amiodarona. Muy bien. Sí me hicieron caso. Ok. Entonces usted decide realizar una desfibrilación a 2 joules por kilo y obtiene el siguiente ECG después. El diagnóstico más probable es A. Síndrome de Brugada. B. Síndrome QT corto congénito. C. Síndrome QT largo congénito. O D. Intoxicación por digital. ¿Puede regresar un momento, por favor? ¿Ya? ¿Sí? Efectivamente, es síndrome QT largo congénito. Ese QT medía más de 600. Siempre al principio tuvimos un poco la duda porque como tenía tanto fármaco encima,
tuvimos que quitarlos primero, pero pues evidentemente ante la presencia de esa arritmia, esas características, y después ya encontramos un QT ya sin tanto efecto farmacológico, pensamos que efectivamente se trataba de un síndrome de QT congénito largo. Durante su vigilancia, en el fin de semana, presenta hipotensión severa y que no responde a la administración de volumen intravenoso. Inicia tratamiento con vasopresores y la cuenta regresiva para la eficacia tiene todo esto. Okay. Y entonces le toman un nuevo electro y usted obtiene este electro. De 12 derivaciones, para que vean. O sea, miedo no había, ¿no? O sea, pudimos traer el carrito y le colocamos B1, B2, B3, B4. Es artefacto. ¿No? Y luego le pusimos el otro y luego vimos a ver si era, ¿no? Pone el nombre del paciente porque no se vaya a perder. Y resulta que, pues evidentemente, creo que está malito, ¿no? ¿Qué tratamiento está contraindicado en el manejo del choque en este paciente? A, vasopresina, B, norepinefrina, C, desfibrilación, D, magnesio. A, ¿quién dice A? B, C, D. Pues evidentemente es la norepinefrina. De hecho, si le dan adrenalina o norepinefrina a estos pacientes, los matan. Entonces, mucho ojo con esa parte, porque si está hipotenso y les sueltas una infusión de norepi, depi o de cualquiera de estas cosas, se llamaba. Entonces, evidentemente, estos pacientes hay que compensarlos con magnesio, con cargas y, en todo caso, vasopresina. Caso clínico número 2. Tiene 8 años y estaba en la escuela jugando a las escondidas. Y corrían para acá y corrían para allá, ¿no? Y entonces, de repente, pues, tiene un episodio de síncope mientras está corriendo. Se recupera rápido y entonces posteriormente la llevan a evaluación con un doctor por fuera y le hace estudios y le encuentra que tiene extrasístoles ventriculares. ¿Qué llama la atención de ahí? Bueno, punto 1, cuando vemos un electrocardiograma que tiene una morfología que sugiere un bloqueo de rama izquierda con el eje inferior, hay que considerar la posibilidad de que pueda venir de los tractos y que pueda tener un comportamiento dependiente de catecolaminas, y máxime si ocurre durante el esfuerzo. Entonces dice, bueno, evidentemente le suelta beta bloqueador, le da propranolol, curiosamente cada 24 horas. La vida media es de 8, ¿no? Entonces, protegido, medio protegido. Y entonces ocurre lo siguiente. En la escuela estaba sentada leyendo y presenta pérdida del estado de alerta. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora? ¿Por qué se regresó? No, pues no. Y se acabó la plática. No, quién sabe qué habrá pasado de hecho, voy a adelantar. Es que como no le fue bien, por eso quise acabar rápido. Es un repaso por aquello de que no. Es que me la pasó muy rápido, ahorita que hay chance para verla otra vez. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Ya no la quiero hacer muy duro porque no se va a ir otra. Ahora sí ya. Regresamos. Ok. Y entonces, después de propanolol ocurre eso. Y tiene paro cardiorrespiratorio, el cual no fue asistido por 8 minutos porque la vieron tirada en el piso, pero fueron a todo el mundo a pedir ayuda y nadie se acercó a revisarla. Pero 8 minutos después aproximadamente ya se identifica
y todavía no le dan compresiones, o sea, apenas, de hecho llamando a los papás y cuando llegan los papás la llevaron. Obviamente en el camino identificaron que evidentemente tenía un ritmo desfibrilable porque le dieron 3 desfibrilaciones, un total de paro respiratorio de aproximadamente 15 minutos y posterior a eso la paciente permanece en ventilación mecánica 7 días por encefalopatía noxo-isquémica severa. Posteriormente pues se le evalúa y encontramos ese electro. Ya es lo último. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, taquicardia ventricular monomórfica sostenida. B, taquicardia ventricular polimórfica no sostenida. C, taquicardia ventricular bidireccional no sostenida. O taquicardia ventricular monomórfica no sostenida. ¿A? ¿Quién dice A? ¿B? ¿C? ¿D? Es la de abajo, la D. Es que como está entre las dos, no es cierto, es ventricular monomórfica no sostenida. Acuérdense, menos de 30 segundos, ya este paciente ya no tiene repercusión, ya este electro que se tomó ya está paciente intubado y sin moverse, ¿no? De hecho, hasta la fecha ya salió y está cuadriparético. O sea, demasiado tarde para hacer el diagnóstico. Inclusive está hasta debatiéndose si se lleva ablación, o sea, ni camina, ni se mueve, ni nada, o sea, pobrecito. Bueno, el tratamiento más apropiado para este paciente es A, magnesio, y B, propanolol bioral, amiodarona IV, cardioversión eléctrica, 0.51 por just. Con ese electro, obviamente, ¿verdad? Con ese electro. Por cuestiones de tiempo, porque ya me están presionando, efectivamente es amiodarona IV, nada más que se movió. Entonces, el pronóstico depende de la causa subyacente. En pacientes con corazón sin cardiopatía, el pronóstico por lo general es bueno. Acuérdense de esa parte, tienen mucho chance que les vaya bien. Cuando el corazón es normal y cuando la taquicardia no es severa, es bueno. Y siempre tienen ustedes recordar que la supervivencia general de un paciente que tiene una buena reanimación cardiovascular, una vez que presenta muerte súbita, es solo del 9 a 26%. Y menos si no le damos tratamiento adecuado. Y por eso, vean ustedes cómo los pacientes, el grupo que más le pega justo es al de 14 a 24 años. Siempre hay que pedir la opinión del paciente en caso de que tengamos alguna duda. A veces ayuda. Gracias. Exclusivo de la taquicardia ventricular, menos P y más latidos ventriculares, o también se puede usar el término de disociación AB en los bloqueos auriculoventriculares porque hay diferente número de AP. Yo tengo un concepto y quiero aclararlo. Es correcto, sí se usa para diferentes circunstancias y por ejemplo la taquicardia de la unión AB justo se caracteriza por lo mismo, nada más que son taquicardias de QRS angosto, ¿no? que tienen la P disociada y en estos pacientes evidentemente el QRS mide menos de 90 milisegundos, entonces sí se utiliza el mismo concepto y todo. Cuando estamos, es que en realidad la disociación es BA, ¿no? Más bien porque está originando abajo. Pero cuando hablamos de bloqueo atrioventricular, efectivamente es AB, ¿no? Porque justo es porque no hay conducción de abajo hacia arriba. Pero el concepto es muy similar. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces para continuar con nuestras presentaciones, voy a presentar al doctor Humberto Rodríguez Reyes. Él es presidente de la Sociedad de Cardiología y Arritmias de Aguascalientes y es presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología Cardíaca SOMEC. Y él nos va a hablar marcadores electrocardiográficos de alto riesgo de muerte súbita cardíaca en niños. Un tema por demás interesante. Yo creo que si hay algo al que todos
le tenemos pavor es a un paciente con sospecha de muerte súbita. Si el diagnóstico es claro, es un QT largo, pues no hay duda y ya, se lo aventamos al electrofisiólogo y ya. Pero cuando no está claro el diagnóstico, bueno, yo creo que no hay uno de nosotros que sea responsable y que no haya pedido ayuda a Dios. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Muchas gracias por la presentación. Igual, muchas gracias a Ramita Valderrábago, un compañero aquí de Aguascalientes, egresado de esta importante institución. Andrés, bienvenido también. Gracias a todos. Pues el tema igual es muy interesante. Voy a tratar de ser muy concreto. Igual por obvio del tiempo, muchos de los aspectos diagnósticos no vamos a entrar en detalle porque con un solo electro nos tardaremos los 15 minutos. Hay varias anormalidades que ponen en riesgo a niños y los estratifican pues en alto riesgo de muerte súbita. Lo que el electro le puse en la parte inferior no debe de tener. Si nosotros hacemos un electro y encontramos varias de estas anormalidades, eso tiene que abrir el espectro a que busquemos la causa. Yo soy cardiólogo de adultos, electrofisiólogo, internista, soy experto en reanimación cardiopulmonar, en muerte súbita. Tenemos un centro de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en Aguascalientes, ya de 10, 20 años de evolución. Entonces, pues este tipo de temas son sumamente interesantes. Y el paro cardíaco súbito y muerte súbita, tanto en adultos como en niños, es sumamente impactante. Este es un electro normal. Me permití tomarles también algo que en algunos centros de investigación están usando, que son el electrocardiograma de 15 derivadas, que en especial en niños tiene mucho realce por, se ve más la actividad del lado derecho, que es la que en ocasiones perdemos porque nada más tenemos B1. Entonces ahí tenemos B3 y B4 derecho, que nos ayuda, qué bueno que se ve más amplio, que nos ayuda a poder estratificar mejor a nuestros pacientes. Este es un niño de 9 años de edad, este es un electrocardiograma normal, grábenselo bien, porque creo que va a ser el único que vamos a ver normal. Así debe ser